El rollo de la escuela. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor en el área de divinidad en la Escuela de Alejandría. Me conocen de forma amigable como Joshua Méndez, ustedes pueden llamarme como guste y pues estoy seguro de que el título de este video les va a llamar la atención. De cierta manera quizá sea un poco incómodo para algunos, pero muy a pesar de que voy a estar hablando de forma bastante indirecta, sobre todo en mi experiencia personal en el ateísmo, porque para los que no lo sepan, yo pasé por una temporada de mi vida en la que abracé ideas ateas y estuve cerca de entrar vamos a llamar, filosofía atea. Pues sí me quedaron reflexiones importantes para mi vida, sí pasaron algunas situaciones delicadas. Y me parece que quiero dirigir primeramente a mis hermanos cristianos y en segundo lugar, por supuesto, a todos esos detractores, aquellos que de alguna forma persiguen, no, no son muchos, gracias a Dios, pero en la escuela de Alejandría de vez en cuando uno se tropieza con ellos, que piensan, no sé por qué, que el ateísmo es algún tipo de sinónimo de verdad o de objetividad. Yo simplemente lo considero una actitud ante la vida, una forma de ver ciertas ideas. Es válido, o sea, es totalmente respetable, aunque si soy bastante honesto, encuentro, con todo respeto, un poquito menos arrogante la idea agnóstica o escéptica, que simplemente se rehúsa a creer algunas cosas, pero no que niega rotundamente aquello que no puede comprobar, porque de por sí, por ejemplo, aquellos que abrazan tanto la ciencia, y ya voy a dirigirme un poco al espectro de las ciencias bíblicas. La ciencia no puede explicar la conciencia. De hecho, actualmente la conciencia en sí está bajo estudio como algo no tangible que existe, el alma y la mente. Y bueno, son cosas que obviamente se pueden abordar en otro momento, no es el punto particular de este rollo, pero sí quiero hablar de lo que el título significa. Excusas para abandonar la fe. Partamos del hecho de que yo por lo menos en mi experiencia he visto que existen dos corrientes de excusas, ¿no? Está la excusa personal de vivencias y experiencias personales, que es una de las que más voy a criticar. Y está la corriente de las excusas intelectuales, que también la voy a criticar, pero de otra forma, ¿no? Estoy seguro de que quizá muchos no compartan mi opinión en este video una vez que se publique. Estoy seguro que quizá a muchos no les agrade, porque puede ser que aunque no voy a mencionar a nadie de forma directa, la reflexión sí va a ser a una actitud que he visto mucho y que probablemente a más de uno le incomode, pero bueno, tengo derecho a manifestarla. Usted no tiene la obligación de escucharla, por supuesto, pero créanme que son excusas, le guste o no le guste. Primera corriente, la corriente de las experiencias. Esa gente que abandona la fe porque tuvo una mala experiencia dentro del cristianismo. Yo voy a hablar por mí. En primer lugar, ustedes pueden darse cuenta por mi entorno, y para los que no lo sepan, yo soy tatuador profesional, yo tatúo, ¿ok? Tengo de hecho mi estudio de tatuaje aquí al lado. Además de eso, yo soy fotógrafo, artista gráfico, ilustrador, tengo estudios en guionismo y tengo una fascinación personal por la literatura y los mitos. Sobre todo, bueno, aquellos que pueden ver aquí atrás reconocerán al Balrog de Moria y a Gandalf. Yo soy un gran fanático y seguidor de las novelas de Tolkien. También soy un gran fanático y seguidor de los cómics de DC Comics. Y también amo y me gusta la literatura, bueno, los cómics de Marvel y la literatura de ciencia ficción. También tengo un gusto más o menos fuerte, sí lo tengo como una especie de curiosidad, aunque no es que me pierda tanto en esos temas, de la fantasía y el terror. Por supuesto, el terror sí depende, ¿no? A mí me gusta mucho el terror de tipo Lovecraftiano, para aquellos que no lo sepan, de Philip Lovecraft. Su terror, que es en realidad el horror cósmico, es un tipo de terror bastante singular porque él abarca temas de ciencia ficción, pero los mete en conceptos de, vamos a decirlo así, eh, sobrenaturales, ¿no? No se mete tanto con lo típico que un demonio, que más o menos. Otro que abarca un poco de cerca ese tema y que de hecho hay una saga de libros que a mí me gusta mucho de él es Stephen King y estos libros pues son
Por ejemplo, su obra maestra, La Torre Oscura, yo la encuentro bastante interesante. Por cierto, quizá no la vean desde ahí, pero aquí, esta figura que está acá es de Gunslayer, el personaje principal de las novelas de La Torre Oscura, el pistolero, ¿ok? Roland. Y la verdad es que disfruto mucho de esta literatura, ¿no? Tengo mis reservas respecto a ciertas líneas del autor, pero disfruto de vez en cuando de esta literatura bastante, ¿no? Haciendo un apartado de eso, que también tengo un gusto muy singular por los mangas japoneses, las novelas gráficas. Y bueno, de hecho, en el caso de las novelas gráficas me he tropezado mucho con novelas bastante heterodoxas, bastante duras con respecto a la fe, como por ejemplo The Preacher, el Predicador, es un cómic de Vértigo o de Dark Horse. Tendría que revisar, recuerdo cuál era la casa editorial, porque yo sé que Hellboy es de Dark Horse. Hellboy también me gusta. Y bueno, como se darán cuenta, pues es historia de Niño del Infierno, demonios, Hellblazer, Constantine, todo eso. A mí todo eso siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado y también se me ha criticado mucho. En experiencias personales y en reflexión personal, a mí se me ha atacado por mis gustos en todos los sentidos, primeramente los cristianos. Para aquellos que no lo sepan, yo tengo una formación académica por parte de católicos, protestantes, judíos y hasta ateos. Yo de hecho cito, leo y estudio planteamientos de judíos. Por ejemplo, yo sigo los trabajos de la doctora Esther Hamory como también del doctor Giza Bermes. Sigo planteamientos de ateos, como es el caso de la doctora Francesca Stracopopoulou, la autora del libro Dios, una anatomía. Y sigo planteamientos de cristianos de distinta índole, como pueden darse cuenta los Word Bible comentarios que están allí, ¿no? Así que problema con aprender, no. Pero ya iré por la corriente académica. La corriente personal. Hay un videojuego, lo tengo acá a la mano porque yo tengo la trilogía ya que me encanta. De hecho, tengo la figura de colección del otro lado de las repisas. Videojuego Príncipe de Persia. Hubo una etapa de mi vida en la que mi padre me hizo votar ese juego porque decía, bueno, no lo decía él, lo decía una hermana ultra evangélica, que ese era un demonio que mencionaba el libro de Daniel y bueno, yo ahorita que estudio el Concilio de no sé que ni es un demonio ni nada por el estilo, es un tipo de deidad, ¿sí? Príncipe de Persia, lo menciona el libro de Daniel capítulo 10, pero no tiene nada que ver con este videojuego. Aún así, el título le puede hacer ruido a alguien, lo entiendo, pero viví por una época en la que eso, mi padre me hizo botar este juego, luego al final lo compré de vuelta y bueno, lo jugamos mi hermano y yo. No podía ver cosas de sangre, no podía ver caricaturas japonesas, me daban palizas por eso. También viví una etapa en mi vida donde la sexualidad era algo bastante reprimido, o sea, era mal visto. Hoy en día entiendo que esa es una herencia gnóstica del cristianismo y de hecho, cuando vaya por la línea académica, a mí me sorprenden muchas cosas que los ateos y los agnósticos critican del cristianismo y no se dan cuenta que la raíz es gnóstica, no es cristiana. Pero ya voy a llegar ahí. A mí, yo pasé por varias iglesias distintas, evangélicas la mayoría. Yo no soy evangélico hace varios años. Yo de hecho soy de formación protestante pero inclinado a la ortodoxia. Y para los que no lo sepan, mi novia y futura esposa es católica, católica romana. Por lo que la verdad es que yo soy bastante abierto a distinguir las cosas. Se me ha señalado, se me ha insultado, se me ha criticado mi trabajo como tatuador. Uf, eso nunca falta. Mi trabajo como fotógrafo, mi trabajo como escultor y hasta como dibujante. ¿Qué haces tú dibujando cosas de Dios? Aunque yo dibuje ángeles, cuando yo dibuje dioses que están en la Biblia, que son descritos bíblicamente, se me critica igual. Se me critica igual. Y duro, ¿ok? Yo estoy faltando al mandamiento de no te harás imagen y semejanza de heces. Eh, yo tendría mucho para criticar el mundo cristiano, sobre todo el latinoamericano, y de hecho lo he hecho. Acá en la escuela de Alejandría, los que conocen mi rollo saben que yo he regañado bastante a mis hermanos latinoamericanos por su inmadurez. Que yo soy inmaduro en muchas cosas, uf, muchas. Pero por lo menos el dogma que ustedes tanto defienden y que muchos cristianos creen que está bien, no, ni soy una persona cerrada. De hecho, de cierta forma, esa frase que tanto escucho por ahí, seamos como los verianos, yo sí siento que represento más esa idea que mucha gente.
porque yo sí investigo y leo, como un veriano haría. Sin meterme con el caso de los de Berea, mi pregunta particular es, ¿qué tan grande es tu excusa? O para decir que te apartaste de la fe porque me dijeron esto, porque el mundo me dijo aquello. Yo estuve en un colegio católico donde había monjas, con todo respeto a las monjas, ¿no? Yo me quedaba dormida en las clases de religión. Hasta muchas opiniones de ellas no me gustaban para nada y de hecho hasta el sol de hoy todavía considero que cierto ámbito de la práctica de las monjas no tiene sentido. Eso no fue una razón para apartarme de la fe. Eh, Tampoco lo es el hecho de que me llamaron diablo durante mucho tiempo en ciertas iglesias en Venezuela. Diablo. ¿Y por qué? Porque me la pasaba con una Biblia bajo el brazo y porque criticaba lo que se enseñaba en la congregación. Por eso me llamaban diablo. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Criticaron mi forma de ver la vida y de hecho la sexualidad, porque yo siempre entendí, por ejemplo, y los que saben del arte que yo manejo, el cuerpo femenino para mí es espectacular y digno de ser retratado, fotografiado, estudiado, analizado y defendido. Yo me opongo totalmente a las personas que consideran que la mujer es algún tipo de mal. No soy feminista, lo aclaro, aunque sí soy, creo yo, dentro de la Escuela de Alejandría, uno de los que más defiende el rol de la mujer. Eso lo saben los profesores de la escuela. De hecho, yo tenía un seminario que se llama La mujer en la Biblia y lo he regalado, dedicado a mis hermanas en la fe, el cual quiero volver a dar y lo quiero seguir dando gratis. Soy de los que apoya el trabajo de doctoras, me encantan las teólogas, sean ateas, judías, lo que sea. Me encanta cómo escriben, me encanta cómo matizan las ideas. No creo eso de que la mujer no puede enseñar ni que pueda ser apóstola ni pastora. No creo absolutamente nada de eso. Es mi percepción personal. Se respeta a quienes disientan conmigo, pero yo tuve una pastora hace años. Ella murió en un accidente automovilístico. Eso me afectó bastante. Y la realidad es que después de ella no abandoné la iglesia, como muchos sí lo hicieron. Como muchos sí lo hicieron. Quedó vivo el pastor y chao, chao pescado. El pastor se volvió a casar, que yo no veo nada de malo en eso, y lo abandonaron. Yo también intenté trabajar con grupos cristianos, no voy a mencionar nombres. Eh, Me dijeron que yo no era digno de trabajar con ellos por mis tatuajes. Así que yo les pregunto honestamente a los cristianos y quizá algún ateo o agnóstico que me esté viendo, ¿qué crees tú realmente que puedes decirme a mí que me convenza que no sea una excusa de que a ti te maltrataron en una iglesia? Yo puedo decir y me atrevo a decir que durante la época en la que mis padres estaban en planes de divorcio, aunque no habían dado el paso, fue de cierta manera un poco la intervención de algunos hermanos en la fe los que dieron el paso al divorcio de mis padres, que a mí me hizo particular daño y que yo sabía que se amaban en ese punto todavía. ¿Qué excusa de verdad me va a plantear alguno de ustedes que de verdad valga para decir mi experiencia mala en la fe? Me robaron dinero, a mí también me robaron dinero. Mi papá tuvo empleados cristianos varias veces en la empresa que él tenía en Venezuela y le quedaron mal. Eran empleados problemáticos y sumamente adoctrinados, fundamentalistas, molestos y muy malos trabajadores. No todos, lo reconozco, no todos los cristianos son así. Pero esas experiencias a mí por lo menos personalmente me sirvieron para reflexionar. Y yo sí insisto, ¿qué excusa tienes tú que sea tan importante, tan fuerte como para eso? Hay gente que se le ha maltratado, que se le ha engañado, timado, decepcionado. Sí, claro, yo me he decepcionado mucho, por eso no soy evangélico, pero no me he decepcionado de Cristo sabe. Y aquí sí me dirijo a los hermanos en la fe, porque Cristo dijo que eso iba a ser así. Porque el cristianismo requería eso desde el principio.
ser señalado, ultrajado, mentido, hasta por los hermanos. No está en el Nuevo Testamento que el trigo y la cizaña crecen juntos. No está en el Nuevo Testamento que hay cristianos maduros y cristianos inmaduros, espirituales y carnales. No está todo eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Digo, dirigiéndome a los hermanos en la fe. ¿Qué excusa vas a inventar? Un credo. No, yo no creo absolutamente nada de esto. Ahí voy, ya voy a entrar en la corriente intelectual. ¿Ok? Porque hay mucho que decir ahí. No hay excusa. ¿He tenido experiencias sobrenaturales? Sí. ¿Estudio para conocer a Dios? No. Para entender el Dios en el que sí creer, sí. Yo conozco a Dios de otra forma. Pero la Biblia ha sido el acceso al mundo al que Dios pertenece. No el acceso de Dios a mí. De hecho, soy de los que piensa que Dios no necesita un libro para manifestarse en la vida de la gente. Dios es Dios. Un libro es limitar a Dios. La gente habla mucho del texto bíblico como si abres ahí el gran ídolo del siglo XXI para muchos latinoamericanos. Es la Biblia, Reina Valera 60, con todo respeto, pero es la Biblia. Es el texto bíblico y no el mensaje dentro del texto bíblico. ¿He tenido experiencias sobrenaturales? Sí. Para aquellos que hablan mal del poder de la oración, yo he visto con mis ojos cómo la oración ha sanado de cáncer gente en mi vida. Cáncer, cuando ya se había diagnosticado. Usted me puede decir, pío, a mí nunca Dios me ha sanado. Ok, pasa nada. Se respeta. Es su vivencia. Yo sí he visto cómo pasan cosas en mi vida que no puedo explicar. Y como no las puedo explicar más allá de la fe, me quedo con la fe. Me convence más, me parece un argumento más válido. Me quise apartar del Señor en la época de mi ateísmo por razones circunstanciales, en las que yo me sentía particularmente abandonado por Dios, pero no significa que esas razones eran legítimas. Porque yo sí veo que la gente se agarra de muchas cosas. Y estoy seguro, muchas cosas respecto a Dios. Vamos a meternos en ese aspecto. Ya hablé y créanme que si este video les parece pertinente, me hay comentarios que todos me empujan a sacar una segunda parte, lo haré, lo prometo. Ahora vámonos con la corriente intelectual. Yo cuando caí o rayé en el ateísmo, sí lo hice por una razón intelectual. En realidad, mi ateísmo estaba más agarrado de la idea de rechazar a Dios. Rechazar a Dios. No, Dios no existe y no tengo, no, pues nadie tiene cómo probar eso. No te va a dar la vida para meterte en el océano y ver todo lo que hay en el océano, como tampoco el cielo. Así que vamos a plantear que la premisa es, no creo que Dios exista. O si existe, me abandonó. Que es una excusa que yo veo en el ateísmo siempre. O por cuestiones morales, o porque me siento más cómodo. Bueno, respeto mucho a aquellos que crecieron en una cultura más atea, no encerrados en un espectro religioso. Es totalmente respetable. Creo que el caso de la autora Francesca es ese. Pero ella no habla como si odiara la Biblia. Para nada. Y eso a mí me parece muy digno de ser considerado. En la parte intelectual, sí veo mucho la gente que parece querer una respuesta muy improbable. De hecho, yo veo mucho en los comentarios del canal y en otro espectro el asunto del Jesús histórico. Digo, bueno, nadie duda en la academia hoy en día que Jesús existió, Jesús de Nazaret. Pero es gracioso cómo parece que mucha gente tiene problemas con la deificación de Jesús o la divinidad propia inherente del personaje. En cuanto a las bases de la fe de cualquier creyente, yo todavía me hago una pregunta. Yo le digo, ¿cuál es tu primera fuente? El Nuevo Testamento. Perfecto. Fuera de ello no hay nada. Sí hay. Está el grafito de Alexámenos. Un grafito que de hecho dice Alexámenos adora a su Dios. Adora a su Dios. Crucificado. En ese espectro sí tenemos referencias a la divinidad de Jesús desde temprano. En cuanto al texto, sí, el texto es claro y conciso y contundente. ¿Ok? Si no, siempre se habla de las capas de redacción, ta. Yo sé y acepto que el Evangelio de Juan es un texto apologético contra el gnosticismo. No sé por qué siguen repitiendo que el Evangelio de Juan es gnóstico ni protonóstico. Utiliza el lenguaje gnóstico, sí, pero no es gnóstico. El Evangelio de Juan desde el principio aclara, de principio a final, que Jesús es Dios, que es Yahvé, que es la sabiduría, que es la gloria,
que es el segundo poder en el cielo. De hecho, la tesis de los dos poderes en el cielo irrefutablemente se reconoce hoy por consenso como la fuente de la identificación de Jesús de Nazaret como una divinidad, o por lo menos como algo más que un hombre, que eso sí sabemos que los cristianos creían, que era más que un hombre, que era quizá el Padre, lo dudo mucho, ni yo lo creo. ¿Que era Yahvé? Sí. Respecto a, número dos, ¿qué creían los cristianos desde el principio que Jesús había resucitado? Y yo conozco hipótesis y teorías habidas y por haber respecto a la muerte de Jesús y el sepulcro, que si fosa común, que con todo respeto son hipótesis. Es lo único que son. Nadie tiene una máquina del tiempo para probar que sí o no era así. Tenemos lo de este lado y lo de este lado. Y yo personalmente, como creyente que soy, no encuentro mucho sentido en la fosa común. No. Pues tenemos cuatro evangelios que no coinciden en ese punto. ¿Ok? Luego algunos se agarran, de hecho, irónicamente, y se agarran cuando les conviene, porque lo demás es decir que Hechos es un libro tardío. Entonces yo no me voy a meter aquí en temas de crítica textual ni filología, porque mucho respeto tengo a los que estudian ese tema. La historia del cristianismo ni es mi fuerte, ni es necesariamente mi interés, pero sí la teología. Y cuando yo me meto en el contexto teológico del Nuevo Testamento, veo claramente que se creía en la resurrección de los muertos, que se creía que Jesús resucitó. No sé también tampoco de dónde sale lo del adopcionismo de Pablo, porque yo tengo un trabajo muy bueno de la doctora Pamela Iserberg. Pablo no era cristiano. Él también identificó a Jesús como el segundo poder en el cielo, cual es totalmente obvio considerando que Pablo era judío y siempre fue judío. Y encima de eso, que todas las epístolas apuntan a un sentido escatológico, en donde el que cumple las profecías escatológicas, sobre todo del día de Yahvé, pasa a ser el día del Señor, es decir, Jesús de Nazaret. Creían que Jesús era más que un hombre, que existió y que resucitó. Ya lo demás está dentro de la disputa, lo sé, pero esos tres pilares, hasta donde yo lo veo, son suficientes para entender lo que el Nuevo Testamento enseña. Ya lo demás es criticar el Nuevo Testamento, lo cual estoy abierto a conversar e intercambiar, pero me sigue pareciendo que ustedes simplemente quieren, algunos, que sus hipótesis sean verdad absoluta cuando no lo son. Son hipótesis igual que las de los cristianos. La diferencia con los cristianos es que nosotros metemos la fe y tenemos derecho a hacerlo. No nos quita objetividad hacer eso. Yo puedo decirles ahorita multitud de percepciones ateas y agnósticas que también tienen un sesgo y es válido tenerlo porque todos tenemos un criterio. Segundo espectro intelectual, el origen de Yahvé. Ese es uno que sí está muy relacionado con las cosas que yo enseño y que particularmente me es un poco incómodo, porque la gente dice, no, bueno, Yahvé no es el Dios universal. Ningún Dios en el mundo antiguo es un Dios universal. Discúlpame, la Biblia no es monoteísta. ¿Ok? La Biblia está discutiendo la preeminencia del Dios de Israel. No que sea el único. Hay otros dioses. Tienen un padre que los engendró de forma biológica, sexual. Puede ser. Tienen un padre que los creó de forma espontánea también, como existe en los mitos la misma idea. ¿Cómo que sí? Sí, Zeus creó a Atenas, Atenea, de su mente, no tuvo contacto sexual. Y de ahí salió Atenas, Atenea. ¿Ok? Eso está en los mitos griegos. No pudo haber sido el caso de Jokma en Proverbios 8, por ejemplo. Tenemos por el otro lado a los dioses egipcios también creando con la palabra, igual que Yahvé. Me sorprende cómo no se da cuenta alguna parte del cristianismo y del ateísmo, que son discusiones teológicas que tiene el texto bíblico en favor de su Dios, lo cual es natural, porque son monólatras. No veo absolutamente allí nada que afecte la percepción de Yahvé. Incluso si me dijeran del escoger entre todos los dioses, escogería el único Dios que acorde a la teología murió y resucitó por mí y me garantiza algo mejor. Porque sí, el mundo antiguo muestra claramente que no todos los dioses son tan buenos. Algunos son sumamente egoístas. El otro problema. Y de hecho para eso voy a dar mi diplomado del rollo de las batallas de Yahvé, esta vez metiendo un poquito más ese concepto, mejor trabajado. Y hay videos de ese tema. La violencia divina de Yahvé. No me agrada Yahvé porque es un dios violento. Muy pocos dioses no son violentos. Sobre todo si ustedes revisan Babilonia y los mitos mesopotámicos, muy pocos dioses no son violentos. Es el concepto cultural de la guerra.
No, pero es que es un Dios maligno, distinto al Dios de amor de Jesucristo. Yo veo a los dos dioses en los dos testamentos. Hay un Dios de amor y violento, tanto en el Nuevo Testamento, que se encarna en Jesús. No sacó Jesús a palo a un montón de gente del templo. No, Jesús volverá con una espada que arrasará las naciones en Apocalipsis 19. O sea, ¿dónde está ese Dios tan amoroso, tan distinto? Porque en la Biblia hebreo veo exactamente el mismo Dios. Y la guerra es cósmica. La guerra es entre él y los dioses, y los descendientes de los dioses. Lo cual no estoy diciendo que justifica nada, estoy diciendo que le es natural al texto y a su teología. Recientemente he estado trabajando en un tema con respecto a las inscripciones de Deir Allah, estas inscripciones arameas que hacen referencia al profeta Balaam, el mismo del libro de Números. También, por supuesto, revisando algunas ideas, me fijé en la estela de Tel Dan que menciona la casa de David. Y cuando uno se pone a ver historiográficamente y manuscritamente, las referencias a muchísimos personajes históricos que se consideran históricos reales, incluyendo Shilei y Shammai, son escasas. Lo son. Son muy escasas. Pero nadie lo duda. Entonces, intelectualmente, todavía hay demasiadas cosas que no se nos han respondido, que están allí. Es un tema interesante. Lo podemos hablar, lo podemos dialogar, ¿cómo no? Pero es una excusa pensar arrogantemente que como esta respuesta no me convence o no me gusta, y a mí me sorprende un poco el asunto de la empatía en este sentido respecto a Dios, porque yo les hago un comentario. A mucha gente no le gusta el Dios de Israel y no les agrada Jesús de Nazaret. Por ejemplo, por el grito que le dio, bueno, no un grito, no, lo que le dijo Jesús, perra, a la mujer cananea o sirofenicia. Eso es suficiente para que no nos agrade Jesús. Y también, por supuesto, las masacres, no lo niego, de Yahvé en la Biblia hebrea, son suficientes para que no nos agrade Yahvé. Mm. Pero nos puede agradar Enki, que solamente porque los humanos no lo dejaban dormir, le lanzó un diluvio encima a la gente. Ah, pero eso es un mito. Ah, pero dime, ponte de acuerdo. Fuera de el espectro bíblico, me puedo ir a la infantina, donde ya ves otra vez un dios guerrero. La adoración de estas personas a esta divinidad era porque era su guardián. Que muy probablemente el culto a Yahvé nació en el sur de Edom como la devoción a un dios guardián. Del origen que no sabemos, porque a mí me preguntan todo el tiempo eso. Bueno, pero no sabemos de dónde que... Yo nunca he dicho que Yahvé es un invento. Reconozco sí el inicio de su devoción, que por cierto tiene todo sentido en donde se le aparece a Moisés, por ejemplo, en la península del Sinaí, o que se le aparece en medio de la nada cuando Abraham sale de Uruk, un dios nómada, aparece de repente y le da una promesa única a un pueblo único. Yo personalmente considero cuando uno estudia el texto bíblico que tiene que ser un poco honesto. Si no te gusta, no pierdas tu tiempo estudiando. Si te gusta, aunque no te convenza, no importa, pero no manifiestes un resentimiento y un rencor y excusas y excusas y excusas para algo que no significa nada para ti. Porque ese es el gran problema que yo tengo. Yo llevo más de 10 años, de hecho casi 15, me atrevo a decir, desde la última vez que debatí con ateos. Y el tonto fui yo. Yo fui el que se metió de ridículo a andarlos molestando a ellos en una página y salí con las tablas en la cabeza, como dicen en Venezuela, salí avergonzado. No lo volví a intentar. Los académicos, los eruditos de verdad, tienen debates en papel, presentan y explican situaciones, debaten ideas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí noto las malas intenciones de algunas personas que nos escriben pensando que su argumento tiene algún tipo de validez. Por lo menos para mí no la tiene, porque yo veo las excusas. Eso es lo que se ve detrás de lo que están pensando. Y cuando yo me dirijo a la comunidad latinoamericana, sí la critico duramente. Y no les gusta. Del atraso, de perder el tiempo ahorita, desde hace más de un siglo, en temas de crítica textual, que si el texto recepto, que si el texto crítico, en vez de simplemente aceptar el texto, lo que tenemos y seguir dándole a las personas herramientas para entender la Biblia, explicar la Biblia. Se le criticó una vez al doctor Michael Heiser, después de morir.
que él no había dedicado su vida a otras cosas, que él se había equivocado aquí y allá, que él de verdad siendo una eminencia pudo haber hecho más, que no sé qué. El doctor Michael Heiser murió con la honesta razón de solo haber dirigido lo suyo a los creyentes. Por lo que ateos, lo siento, compañeros, amigos, no tienen nada que hacer ahí. El mismo espíritu lo manifiesto yo. ¿Ok? Si yo llego a escribir libros académicos, como no, por ser totalmente imparciales en lo que pueda, porque nadie es 100% imparcial, entiéndanlo, estará primeramente dirigido a mis hermanos en Cristo. A darles herramientas, sí. Reconoceré explicar los mitos, el trasfondo cultural, los textos, sí, cómo no, aclararles, sí, pero no voy a ser tan arrogante de decir, fulano de tal no existió, porque si el día de mañana se encuentra algo, ¿quién tendrá que darse con una piedra en los dientes? Yo. Y todos esos prepotentes de Internet que precisamente piensan que porque no hay una roca que diga no sé qué de Moisés, no existió Moisés. Es discutible el asunto de Moisés, sí, es totalmente discutible, mientras sigan siendo hipótesis. Las descripciones del Deir Allah hoy en día se consideran una prueba fehaciente de algún profeta llamado Balán, que es el que he citado en el libro de Números. Y en gran parte del Nuevo Testamento también, pues se le menciona en Apocalipsis incluso. Un profeta vidente, pagano, o sea, de Canaán, por supuesto, yo no me gusta usar la palabra pagano, cuya inscripción de Deir Allah dice precisamente que pudo haber existido. Hoy en día se reconoce, ¿ok? Que pudo haber existido, ¿cómo no? Tenemos dos fuentes. Tenemos también el caso de la estela de Tel Dan, que diría, pues, la existencia de la casa de David, lo cual da pie a creer que David en efecto existió. ¿Y por qué dudarlo? ¿Por qué dudarlo? Ahora, repito, yo no les voy a decir a ninguno de ustedes que tiene que seguir mi lineamiento yo, pero yo prefiero estar más abierto a reconocer lo que venga como, mira, no lo había considerado, qué bueno, interesante, que decir rotundamente no. Porque usted no tiene una máquina del tiempo y porque si se descubre algo, suponiendo que se descubra, se va a tener que dar un madrazo en los dientes con una roca. ¿Ok? Esa frase la usaba mucho mi papá y siempre se refería a retractarse. ¿Estoy dispuesto a retractarme? Sí. Pero dígame, desde que yo enseño en la escuela de Alejandría, sobre todo en mi área, ¿no? Porque hay gente que la agarra conmigo la historia, esto sí, me puedo equivocar en cuestiones de historia, no tengo ningún problema, no soy historiador, ¿ok? De hecho, es el campo en el que menos me meto. Cuando me meto puntualmente a lo que he estudiado, a lo que me he preparado, de los judíos de Elefantina, el concilio divino, violencia en la Biblia hebrea, dos poderes en el cielo, alta cristología del Nuevo Testamento, ángeles, demonios, en esas áreas, ¿qué he enseñado yo? Que no digan otros documentos, otros eruditos, otros libros. De hecho, respecto al tema, yo adquirí recientemente un libro llamado God's Monsters, los monstruos de Dios, de la autora Esther Hamorí, aprobado, valorado y de hecho con una review del mismísimo Bart Ehrman, y todo lo que ella menciona ya lo había enseñado Heiser, Michael Heiser, André Orlov, Charles Ginson. Incluso el doctor Gregory Boyd menciona muchas de las cosas de las batallas de Dios y la cristología del Nuevo Testamento en su libro La crucifixión del Dios guerrero, que son estos dos volúmenes que ustedes ven aquí atrás, que por cierto los considero de los mejores trabajos para explicar el asunto de la violencia divina. Y muchos otros textos que podría mencionar, muchos otros trabajos y muchos otros libros. He tenido experiencias personales fuertes en el cristianismo, fuertes, incluyendo la sensación de abandono en el momento en el que no tenía trabajo, salud, dinero, casa y nadie. Yo estaba mal, eso fue durante la pandemia, hace años en Escocia, donde estuve cerca de abrazar el ateísmo porque me sentía abandonado por Dios. Recibí respuesta de eso, sí, y he recibido respuesta de Dios muchas veces. Para esa gente que dice que la oración no tiene ningún tipo de poder, bueno, lo siento, quizás soy un favorito de Dios, si Dios tiene favoritos, sí. En la Biblia están los favoritos de Dios, los que cuentan con el favor de Dios. David era uno y era un desgraciado, ¿ok? Y no culparía a Dios.
de tener favoritos porque no soy del que piensa que todos los seres humanos son dignos del mismo tipo de trato. Hay gente muy mala en este mundo. Y sí, no creo eso de que todos van a arrepentirse en la por el estilo. No, 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 yo no soy calvinista. Pero sí soy bastante claro y contundente de que sí he visto la mano de Dios en mi vida. Personalmente. No la he visto casi en los cristianos, tristemente. Todavía me sigo congregando en iglesias cuando visito a mi madre, por ejemplo, los Hillsong, donde hay gente muy imperfecta. Pero también encuentro gente muy abierta, que piensa como yo, que ha tenido malas experiencias, que han sido misioneros, que han vivido en países musulmanes, que les gustan las personas musulmanes y las valoran y las quieren y encuentran más amor en ellos que en muchos cristianos. Así que experiencia, amigo mío, no es una excusa. Por lo menos para mí no. Yo no abandoné la fe ni culpé a Dios de lo imperfectos que somos los seres humanos. Y sus hijos, uff, todavía más. Muchos cristianos ganarán muy pocos galardones. Y créanme, sí, me han criticado por mis tatuajes, mi estilo de vida, por todo. No abandono a Dios por eso, porque ellos no son Dios. Deberían ser más parecidos a Dios. Pero el Nuevo Testamento es claro en que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y cuando yo veo el Nuevo Testamento, no veo absolutamente nada raro. Y perdónenme la crítica de aquellos que han abandonado la fe por sus experiencias. Eh, lo lamento mucho, lo siento, de verdad. Pero como que tú no entendiste entonces qué era ser cristiano y qué significaba tomar la cruz. No lo entendiste. Lo lamento de verdad que no lo hayas entendido y que por eso te fuiste. Y por el lado intelectual, para ya cerrar finalmente este rollo, el mundo de la academia no es un mundo de absolutos. Nunca lo fue. El mundo de la academia es el mundo de la propuesta, la tesis, la hipótesis, el planteamiento, el análisis. Y lo ha sido así desde hace 2000 años, incluyendo a los rabinos, incluyendo a los padres de la iglesia. ¿Se equivocaron los rabinos? Sí. ¿Se equivocaron los padres de la iglesia? Sí. Sí. Lo único que pienso que no se equivocaron, aunque sí se respondían, eran los autores bíblicos. Eso que muchos llaman y también lo consideran una razón intelectual para abandonar la fe en la Biblia, las contradicciones. Amigo mío, la Biblia, bueno, tú la llamas contradicciones porque hablas de un texto que te llegó a la mano y lo llamas contradicción porque lo tratas como un texto homogéneo. Déjame decirte que si escribieran más de 70 personas la historia de tu vida, también habrían contradicciones. También. Muchas. Porque nadie es una máquina. Porque los evangelios se escribieron mucho tiempo después. Porque el Viejo Testamento también se recopiló, se armó y se canonizó, lo que hoy en día llamamos canon, mucho tiempo después, incluyendo la literatura deuterocanónica. ¿Ok? Las contradicciones en la Biblia tienen una frase más exacta. Y sí, es más exacta. Diferencias teológicas o respuestas textuales. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los autores pensaban lo mismo. No tenían que hacerlo, eran seres humanos individuales y con criterio. Hay distintas versiones de las cosas, hay distintos puntos de vista. Y no sé por qué a la gente le choca tanto cuando eso lo que hace es darle verosimilitud al texto. Porque así es naturalmente el ser humano, así escribe las cosas y así es tosco es contando un relato. Yo he contado experiencias de mi vida y las he cambiado en cada ocasión que las he contado. ¿Por qué no pasaría lo mismo con el texto? Así que no es un motivo, es una excusa. Y de verdad considero que tenemos que reflexionar mucho, cristianos, no cristianos, musulmanes, judíos, todos, respecto a que si de verdad reflejamos la fe o no, podamos de verdad llamar al respeto y la tolerancia como corresponde. En este canal, yo estoy totalmente de acuerdo en las diferencias conmigo, porque significa que usted tiene criterio y yo se lo aplaudo y se lo reconozco y lo felicito. Pero ni crea que voy a aceptar un debate. No, porque no estaría preparado para un debate. No tienen ni idea de lo preparado que yo estoy para debates, sobre todo políticos e ideológicos. Lo sé porque llevo años en eso. Pero me parece que las conversaciones tienen más que edificar y más que enseñar. Y como yo me dedico a mis hermanos en la fe primeramente, me interesa más edificarlos y alimentar su fe que destruírsela.
En internet hay mucho por ahí que quiere destruir la fe y que piensa que a partir de las excusas está diciendo algo. No, está diciendo el rencor y el resentimiento que tiene en el corazón, eso sí lo dice. Y lo lamento mucho por esa persona, me parece miserable vivir así. A mí cristianos me hablan con rencor mucho y no cristianos también. Y los dos tienen un serio problema, porque seas o no seas creyente, el odio no hace bien. Te lo digo personalmente. Desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la experiencia, que tus razones para no creer sean razones, motivos, que sí, son personales, y tú puedes considerar que esto que yo he mencionado es un motivo en cualquiera de los dos sentidos. Me parece perfecto. El problema es que parte de la premisa de que se prometió que algo sería así. Ahí está un error. No se prometió nunca a los cristianos que no íbamos a sufrir ser señalados, exhortados, criticados. Y nunca el texto bíblico dijo que no iba a tener puntos de vista encontrados, teologías distintas, que iba a ser un texto primeramente histórico y científico, ¿no? El texto bíblico nos quiere manifestar un Dios y nos dice cómo deberíamos ser los hijos de ese Dios. Y creo yo que en esos dos sentidos no hay excusa que valga. Para nada. Sobre todo para abandonar la fe. Los invito a todo aquel que me está escuchando, de forma muy honesta y de todo corazón, que si vas a ser una persona atea dedicada al mundo de la teología, de la filología, lo que sea, lo hagas porque de verdad amas lo que estudias, porque significa algo para ti. Yo me doy cuenta cuando leo a un ateo que ama lo que hace. Lo aplaudo y lo reconozco y lo recomiendo. Pero lamentablemente hay una especie de odio colectivo hacia todo lo que represente Dios. Y si usted es cristiano, por el contrario de los ateos, y ama y estudia la Biblia, pónganla en práctica y refleja el corazón de un buen cristiano. Yo no soy el modelo de ningún buen cristiano. El modelo de un buen cristiano para todo buen cristiano es Cristo. ¿Ok? Pero sí, cuando yo enseño algo en alguno de mis diplomados, mis clases, mis tesis, lo hago para llevar a mis hermanos a reflexionar. Lo hago para darles herramientas y para que ellos aprendan. Y si están o no de acuerdo conmigo, porque yo he tenido alumnos ateos, agnósticos, muy respetuosos, muy queridos y sumamente bienvenidos. Ellos han tomado lo que les ha servido y lo han utilizado para aprender o para lo que han querido dedicar, pero nunca me han atacado. Así que quédense con esa reflexión. Si lo que tú tienes son excusas, en cualquiera de los dos sentidos, el problema de las excusas, y aquí voy a citar, me disculpan, a mi abuelo y a mi padre, es que desde que se inventaron las excusas, cualquier tonto queda bien. Y lo siento, eso es lo que para mí es una persona que da excusas para abandonar la fe. ¿Ok? Porque realmente no hay excusa. Lo único que es válido es, no quiero creer en esto, no lo creo, listo, ya. Pero no andar por la vida diciéndome a mí o a cualquier profesor de la escuela de Alejandría que porque somos creyentes somos, qué sé yo, subjetivos. Pues alguien que me enseñe la primera línea o ejemplo de objetividad en el mundo, porque no existe. Todos tenemos algún tipo de criterio, lo cual es normal, a menos que seamos robots. Y eso que usted me está diciendo es una excusa. Así que nada, les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Espero que esta reflexión no suene tan dura. Es una reflexión muy íntima para mí, muy dolorosa. Y como les digo, si ustedes quieren una segunda parte en la que yo hable un poquito más, me explaye más de mis experiencias en el mundo evangélico y mis experiencias en el mundo intelectual, ¿cómo no? Lo voy a hacer, aclaro de una vez. Ni ahora, ni con este video, ni ningún otro. Yo pienso perder mi tiempo contestando preguntas con doble intención. Una cosa son preguntas genuinas y válidas y otra cosa es pretender que precisamente lo que estoy diciendo en este video no sea toda mi honestidad. En realidad lo es. Y tengo derecho a pensar como pienso. Igual que ustedes. ¿Ok? Les mando un abrazo. Paz de Dios. Nos vemos en otra ocasión. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela. En la escuela de Alejandría,
un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.